Muy buenas, mi gente linda. Se acerca una fecha muy especial y no podía dejar de compartirla con ustedes. El 4 de octubre, Día de todos los babalawos. Sí, así mismo es. Este día es deber de cada uno visitar la casa de su padrino y de su oyubona, con o sin derecho, con el propósito de saludar a Orula. El derecho en estos casos no es más que 2 velas, 2 cocos y lo que usted entienda que pueda aportar. Ese día, lo primero que hacemos es arrodillarnos ante Orula, apoyando nuestras 2 manos en la estera, pidiéndole todo lo bueno para nosotros y los nuestros que estén presentes. Luego lo saludamos de la siguiente forma. Orumila Iboru, Orumila Iboya, Orumila Ibosheshe, y besamos el suelo. Acto seguido, nos viramos hacia nuestro padrino y le decimos Oluo Iboru, Oluo Iboya, Oluo Ibosheshe, y besamos el suelo. Si está nuestro Oyubona, Oyubona Iboru, Oyubona Iboya, Oyubona Ibosheshe, y besamos el suelo. Y si hay más babalawos presentes, Bogbo Iboru, Bogbo Iboya, Bogbo Ibosheshe, y besamos el suelo. No olviden, mis hermanos, que este es un gesto de respeto y devoción que fortalece nuestros lazos espirituales y nos acerca más a Orula y a nuestra familia religiosa. Ah, y no me vengan con cuentos de camino, que esto es sagrado y hay que cumplirlo. Ahora, mis hermanos y hermanas, les voy a contar de qué va este video y por qué no pueden despegarse hasta el final. Hoy vamos a profundizar en el significado del Día de Orula, el 4 de octubre, y cómo podemos honrar a este gran orisha en nuestra vida cotidiana. Hablaremos de las tradiciones, los rituales y esos detallitos que a veces se nos escapan, pero que son fundamentales para fortalecer nuestra fe y nuestra conexión espiritual. Además, para aquellos interesados en adentrarse más en este camino, les daré algunos consejos sobre los primeros pasos que pueden dar. Ya sea consultando con un babalawo, un santero o un espiritista, los según también nos guían y pueden enviarnos a hacer la mano de Orula. Así que si quieren descubrir cómo recibir las bendiciones de Orula y entender mejor nuestra rica cultura, quédense conmigo hasta el final. Les prometo que habrá sabiduría, anécdotas y por supuesto, un poquito de esa chispa cubana que nos caracteriza. No se me vayan a quedar a medias, que lo bueno está por venir. Pero antes de seguir, déjenme presentarme para los que son nuevos por aquí. Soy su amigo de siempre, y este es el canal Ofun Oshe. Aquí nos dedicamos a compartir y preservar la riqueza de nuestra religión yoruba y el espiritismo afrocubano. En Ofun Oshe exploramos juntos los misterios, las enseñanzas y las historias que nos conectan con nuestros ancestros y con lo divino. Aquí no solo aprendemos, sino que también compartimos experiencias, aclaramos dudas y, ¿por qué no?, nos echamos unas risas al estilo cubano. Porque la espiritualidad también se vive con alegría y sabrosura, ¿no es así? Así que, si están aquí por primera vez o ya son de la casa, les doy la más cordial bienvenida a Ofun Oshe. Esta familia sigue creciendo gracias a ustedes. Pero antes de seguir, mis hermanos, quiero pedirles un favorcito de corazón. Si este video les está gustando y sienten que les aporta valor, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos, familiares y con aquel vecino que siempre está en busca de buena información. Y si aún no forman parte de esta gran familia de Ofun Oshe, los invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden nada de lo que compartimos por aquí. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones y ser los primeros en enterarse cuando subamos nuevo contenido. Aquí siempre tendrán un espacio para aprender, crecer y compartir en comunidad. Así que ya saben, denle al botoncito y vamos para adelante juntos en este camino espiritual. Ahora sí, mi gente, vamos a adentrarnos en el corazón de nuestra fe. ¿Quién es Orula? Pues nada más y nada menos que el orisha de la sabiduría, el conocimiento y la adivinación. Es el gran consejero, el que conoce el destino de cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que partimos de este mundo. Orula, también conocido como Orunmila, es el dueño del Ifá, ese sistema de adivinación que es como el GPS espiritual de nuestras vidas. Con él, los babalawos interpretan los mensajes de los Oduns, las escrituras sagradas que contienen las enseñanzas y consejos para vivir en equilibrio y armonía. Pero no se me asusten con tanta sabiduría, que Orula es un orisha cercano y compasivo. Es como ese abuelo sabio que siempre tiene un consejo acertado, que te da una palmada en el hombro y te dice: tranquilo, que todo va a estar bien. Según nuestros pataquíes, Orula estuvo presente en la creación del mundo y conoce todos los secretos del universo. Es el intermediario entre nosotros y Olofi, el Dios Supremo, y nos ayuda a entender nuestro propósito en la vida. Así que, mi gente,
Conocer a Orula es como tener un mapa para navegar las aguas a veces turbulentas de la existencia. Es el faro que nos guía en medio de la oscuridad. Y no crean que hay que ser babalawo para sentir su influencia. Todos podemos acercarnos a él con respeto y devoción, pidiéndole claridad y sabiduría en nuestras decisiones. En fin, Orula es esa luz que nos ilumina el camino y nos ayuda a ser mejores cada día. Así que no lo olviden, conocer a Orula es conocerse a uno mismo. Bien, mis hermanos y hermanas, ahora vamos a hablar sobre el significado profundo del 4 de octubre en nuestra religión yoruba. Este día no es cualquier día, es una fecha cargada de espiritualidad y tradición. El 4 de octubre celebramos el día de Orula, el sabio entre los sabios, el orisha que guarda los secretos del destino y la vida. Pero, ¿por qué precisamente este día? Pues les cuento que, a través del sincretismo religioso que se dio en Cuba, Orula se asoció con San Francisco de Asís, cuyo día también se celebra el 4 de octubre en el calendario católico. Este sincretismo permitió que nuestras tradiciones sobrevivieran y se adaptaran, manteniendo viva la esencia de nuestra fe. En este día, los babalawos, que son los sacerdotes de Ifá y seguidores directos de Orula, reciben un homenaje especial. Por eso también se le conoce como el Día de los Babalawos. Es una oportunidad para agradecer su labor, su guía y el conocimiento que comparten con la comunidad. Pero no solo los babalawos participan en esta celebración. Todos los creyentes podemos y debemos honrar a Orula en este día, mostrando nuestro respeto y devoción. Es el momento perfecto para acercarnos, pedir orientación y agradecer por las bendiciones recibidas. Además, es una ocasión para reunirnos con nuestra familia religiosa, visitar a nuestros padrinos y compartir en comunidad. Como decimos en buen cubano, es tiempo de echar una conversadita, fortalecer los lazos y aprender unos de otros. Así que ya saben, el 4 de octubre es mucho más que una fecha en el calendario. Es un día para conectar con lo más profundo de nuestra espiritualidad, honrar a Orula y celebrar la riqueza de nuestra cultura. Este es el momento en el que muchos se preguntan, ¿y cómo puedo yo rendir homenaje a Orula en este día tan especial? Pues no se preocupen, que aquí les voy a contar todo con lujo de detalles. Lo primero y más importante es la intención. Orula valora nuestro corazón sincero y nuestra voluntad de aprender y crecer espiritualmente. Así que no importa si tienes mucho o poco, lo esencial es acercarte con respeto y devoción. Ahora, en cuanto a las ofrendas, es tradicional llevar a la casa de tu padrino o al lugar donde veneres a Orula al menos 2 velas y 2 cocos. Estas ofrendas son símbolos de luz y pureza y representan nuestro deseo de claridad y sabiduría. Pero, ojo, que si puedes y quieres ofrecer algo más, siempre es bien recibido. Algunos llevan frutas, miel o cualquier otro detalle que sientan en su corazón. Lo importante es que sea dado con amor y respeto. Al llegar, realizamos el saludo ceremonial. Nos arrodillamos ante Orula, apoyando las 2 manos en la estera y le pedimos todo lo bueno para nosotros y nuestros seres queridos. Este es un momento íntimo y poderoso, donde abrimos nuestro corazón al orisha. Luego lo saludamos diciendo Orumila Iboru, Orumila Iboya, Orumila Ibosheshe y besamos el suelo en señal de humildad y reverencia. Después nos dirigimos a nuestro padrino, Oluo Iboru, Oluo Iboya, Oluo Ibosheshe. Y nuevamente besamos el suelo. Si está presente nuestro Oyubona, le decimos Oyubona Iboru, Oyubona Iboya, Oyubona Ibosheshe y besamos el suelo una vez más. Si hay otros babalawos, les decimos Bogbo Iboru, Bogbo Iboya, Bogbo Ibosheshe y sí, volvemos a besar el suelo. Puede parecer repetitivo, pero cada saludo es un acto de respeto hacia quienes nos guían en este camino espiritual. Además de las ofrendas y saludos, es un buen momento para consultar con tu padrino, un babalawo, un santero o un espiritista. Ellos pueden brindarte orientación y mensajes importantes. Los según, nuestros ancestros, también nos guían y pueden manifestarse para ofrecernos su sabiduría. A veces, a través de sueños o señales, nos indican el camino a seguir. Si no tienes un padrino o no puedes asistir a una ceremonia, no te preocupes. Puedes hacer una ofrenda en tu hogar, en un espacio limpio y tranquilo. Enciende las velas, coloca los cocos y dirige tus oraciones a Orula con sinceridad. Él te escuchará desde donde estés. También es costumbre compartir en comunidad. Si tienes la oportunidad, reúne a tus seres queridos y celebren juntos.
Pueden compartir comidas, historias y buenos deseos. La unión hace la fuerza, y en estos tiempos la conexión humana es más valiosa que nunca. Recuerda que honrar a Orula no es solo un acto del día 4 de octubre. Es una práctica diaria de vivir con integridad, buscar el conocimiento y ayudar a los demás. Pero en este día especial, hacemos un esfuerzo adicional para demostrar nuestro compromiso y gratitud. Y como diría mi abuela, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Así que llevemos una vida recta y honesta, para que las bendiciones de Orula nos acompañen siempre. Ahora, mis hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre cómo atender correctamente a tu abofacán, si eres hombre, o icofafún, si eres mujer, de Orunmila. Esto es esencial para mantener una conexión fuerte y respetuosa con Orula. Es recomendable realizar esta atención una vez por semana o cada 10 días, preferiblemente los domingos. Para hacerlo, siéntate sobre una estera cubierta con un paño blanco. Coloca a Orula sobre la estera, siempre pidiendo permiso con la palabra arawo antes de moverlo. A cada lado de Orula coloca 2 velas. Luego, unta manteca de corojo en tu mano izquierda y miel en la derecha. Con cada mano, frota suavemente las semillas sagradas, los iquines, y sopla tu aliento sobre ellas mientras pides todas las cosas buenas que deseas para ti y los tuyos. Es fundamental estar en estado de pureza al realizar este ritual. Eso significa que debes evitar haber tenido contacto sexual reciente y, en el caso de las mujeres, no estar en periodo menstrual, al menos durante las últimas 24 horas. También es importante haberse bañado previamente para presentarse limpio ante Orula. A este santo se le ofrecen dulces finos, pescados enteros y asados, flores, bolas de gofio, y siempre se le encienden 2 velas. Las ofrendas se llevan luego al río siguiendo el camino adecuado. Las velas se colocan fuera de la sopera, una a cada lado. El ejemplo sería así. Este saludo implica colocar manteca de corojo en la mano derecha, inclinar la cabeza y tomar los siquines y el otán, la piedra sagrada. Pronunciamos los saludos sagrados, Orunmila Iboru, Orunmila Iboya, Orunmila Ibosheshe. Durante este proceso soplamos nuestro aliento, Bao, sobre Orula en un acto conocido como Bawo, pidiendo con humildad su protección y guía. Puedes decir algo como Orunmila, mi padre, aquí está tu hijo, hija, tu nombre, mencionando el signo que recibiste en la mano de Orula. En esta hora y en este momento, te pido que me libres a mí y a mi familia de Iku, la muerte, Arun, la enfermedad, Ofo, la pérdida, Araye, las peleas, Ogu, la brujería, Ashepe, las maldiciones y de toda cosa mala que puedas alejar de nosotros. Que seas tú, mi padre Orunmila, quien me cubra con tu manto de protección y me des Ire Aiku, salud, Ire Homo, inteligencia, Ire Boyuro, estabilidad, Ire Ashegunotan, vencer dificultades y todas las cosas buenas que puedas otorgarme. Que seas tú la luz que guíe mi camino. Es importante no pedir dinero a Orunmila. En lugar de eso pedimos firmeza, salud, estabilidad y reposo. Orula nos ayuda a encontrar el equilibrio y la sabiduría para enfrentar las situaciones de la vida. Recuerda que para realizar este ritual debes hacerlo con fe y respeto. Es un momento de conexión profunda con Orula, donde abrimos nuestro corazón y nos entregamos a su guía. Aquí tengo otra aclaración importante, y es que Orunmila siempre se le ofrenda en Meli. ¿Qué significa en Meli? En nuestra religión, Meli significa 2 en lengua yoruba. Cuando decimos que ofrendamos algo en Meli, estamos diciendo que lo hacemos en pares, es decir, en cantidades de 2. Esto tiene un profundo significado espiritual, ya que representa el equilibrio y la dualidad que existe en el universo. Lo masculino y lo femenino, el día y la noche, el cielo y la tierra. Orula no es solo una figura que honramos en fechas especiales como el 4 de octubre. No, señor. Orula es un compañero constante en nuestro diario vivir, un guía que nos ayuda a navegar las aguas a veces turbulentas de la vida. Imagina tener a tu disposición la sabiduría de alguien que conoce todos los caminos, todas las encrucijadas y todas las soluciones. Eso es Orula para nosotros. Es como tener un GPS espiritual que siempre nos indica la ruta correcta, y si nos desviamos, nos ayuda a reencontrar el camino. En nuestra vida cotidiana, Orula nos ofrece sabiduría y claridad. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos acudir a él para obtener orientación,
ya sea a través de una consulta con un babalawo o en la intimidad de nuestra oración, Orula nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Protección. Nos protege de energías negativas, de obstáculos y de situaciones que puedan hacernos daño. Es como ese paraguas que te cubre en medio del aguacero. Equilibrio y estabilidad. Nos enseña la importancia del balance en todos los aspectos de la vida, emocional, físico y espiritual. Con su guía podemos alcanzar esa paz interior que tanto buscamos. Conexión con nuestros ancestros. A través de Orula mantenemos viva la relación con nuestro Según, honrando sus enseñanzas y manteniendo las tradiciones que nos legaron. Ahora, no me digan que esto no es importante. En un mundo lleno de estrés y complicaciones, tener a Orula a nuestro lado es un verdadero tesoro. Pero ojo, como todo en la vida, esta relación es de ida y vuelta. Así como Él nos ofrece sus bendiciones, nosotros debemos mostrarle respeto, devoción y cumplir con nuestras responsabilidades espirituales. ¿Y cómo hacemos esto? Pues atendiendo a nuestro Abofacán o Icofafún de Orunmila, como les expliqué anteriormente, manteniendo nuestros rituales, oraciones y sobre todo, viviendo con rectitud y buenas acciones, porque no vale de nada encenderle velas a Orula si andamos por ahí haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Además, es fundamental transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones, enseñarles a nuestros hijos y nietos el valor de nuestra cultura, nuestras tradiciones y la importancia de vivir en armonía con el mundo espiritual. Y recuerden, mis hermanos, que Orula siempre está dispuesto a escucharnos. No importa la hora ni el lugar, si nos acercamos a Él con un corazón sincero, Él nos brindará su guía y protección. Como decía mi tío, el que tiene fe en Orula nunca camina solo. Así que mantengamos viva esa fe, cultivemos nuestra espiritualidad y sigamos adelante con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza. El 4 de octubre es un día especial donde rendimos homenaje a Orula, pero nuestra relación con él no debe limitarse solo a esa fecha. Es importante mantener viva esa conexión en nuestro día a día para que sus enseñanzas y bendiciones nos acompañen siempre. Aquí les comparto algunos consejos para mantener esa relación fortalecida. 1. Atención regular a Orula. Continúa atendiendo a tu Abofacán o Icofafún de Orunmila de manera regular, ya sea una vez por semana o cada 10 días, como hemos mencionado antes. Este hábito no solo muestra tu compromiso, sino que también te permite estar en sintonía con su energía y sabiduría. 2. Educación y aprendizaje continuo. Sumérgete en el estudio de los Odún de Ifá, las historias y enseñanzas que Orula nos ha dejado. El conocimiento es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender mejor nuestro camino y las decisiones que debemos tomar. Puedes leer libros, participar en charlas o, mejor aún, conversar con tu padrino o madrina sobre estos temas. 3. Práctica de oración y meditación. Dedica momentos del día para orar y meditar. La oración es una forma directa de comunicación con Orula, donde puedes expresar tus inquietudes, agradecimientos y peticiones. La meditación, por su parte, te ayuda a aquietar la mente y a escuchar las respuestas que el universo tiene para ti. 4. Consulta periódica con especialistas. No esperes a que sea una fecha especial para consultar con un babalawo, santero o espiritista. Estas consultas pueden brindarte orientación y ayudarte a prevenir o solucionar situaciones difíciles. Recuerda que los Según y los Orishas siempre están dispuestos a guiarte. Solo tienes que buscar su consejo. 5. Participación en la comunidad religiosa. Involúcrate en las actividades de tu comunidad. Asiste a ceremonias, festivales y reuniones. Compartir con otros creyentes enriquece tu experiencia espiritual y te permite aprender de las vivencias de los demás. Además, la unión hace la fuerza, y juntos podemos mantener vivas nuestras tradiciones. 6. Practicar la ética y los valores de Orula. Orula nos enseña la importancia de vivir con integridad, honestidad y compasión. Es fundamental que apliquemos estos valores en nuestra vida diaria. Ayuda al prójimo, sé justo en tus acciones y trata a los demás con respeto. Así, no solo honras a Orula, sino que también contribuyes a crear un mundo mejor. 7. Cuidado personal y espiritual. Mantén un equilibrio entre tu bienestar físico, mental y espiritual. Alimenta tu cuerpo con comidas saludables. Ejercita tu mente aprendiendo cosas nuevas y nutre tu espíritu con prácticas que te llenen de paz y alegría.
Recuerda que para estar en armonía con Orula, debes estar en armonía contigo mismo. 8. Gratitud constante. Agradece diariamente por las bendiciones que recibes, por pequeñas que sean. La gratitud abre puertas y atrae más cosas buenas a tu vida. Puedes hacerlo al despertar, al acostarte o en cualquier momento que lo sientas necesario. Orula aprecia un corazón agradecido. 9. Compartir el conocimiento. Si tienes la oportunidad, comparte con otros lo que has aprendido. Puede ser con tu familia, amigos o incluso a través de medios como este canal. Al enseñar, también refuerzas tu propio entendimiento y ayudas a preservar nuestras tradiciones para las futuras generaciones. 10. Mantener la humildad. Por último, pero no menos importante, mantén siempre la humildad. Reconoce que siempre hay más por aprender y que todos estamos en un camino de crecimiento. La humildad te permite estar abierto a nuevas enseñanzas y experiencias y es una cualidad muy valorada por Orula. Siguiendo estos consejos, podrás mantener una relación sólida y enriquecedora con Orula, más allá del 4 de octubre. Recuerda que la espiritualidad es un camino que se recorre día a día, con paciencia, dedicación y amor. Ahora que hemos profundizado en cómo honrar a Orula y mantener nuestra conexión con él, me gustaría compartir con ustedes algunas curiosidades y datos interesantes que quizás no conozcan sobre este poderoso Orisha y su celebración. Como mencionamos anteriormente, el 4 de octubre también es el día de San Francisco de Asís en la religión católica. Debido al sincretismo religioso que ocurrió durante la época colonial en Cuba, Orula se asoció con este santo. San Francisco es conocido por su humildad y amor por la naturaleza, cualidades que resuenan con la sabiduría y el equilibrio que Orula representa. Los colores verde y amarillo son los que identifican a Orula. El verde simboliza la esperanza, la renovación y la sabiduría, mientras que el amarillo representa la riqueza espiritual y la claridad mental. Por eso, en sus ofrendas y altares, predominan estos colores. El hilde es la pulsera sagrada de Orula, tejida con cuentas verdes y amarillas en un patrón específico. Se dice que quien la porta recibe protección constante de Orula, alejando las energías negativas y atrayendo la sabiduría a su vida. Es importante cuidar y respetar esta pulsera, ya que es un vínculo directo con el Orisha. Orula es el Orisha del Ifá, el sistema de adivinación más complejo y profundo de la religión yoruba. A través del Ifá, los babalawos interpretan los mensajes de Orula para guiar a las personas en sus vidas. Este sistema consta de 256 Odun, cada uno con sus propias historias y enseñanzas. Entre las herramientas sagradas de Orula se encuentran los iquines, nueces de palma, el opón ifá, tablero de adivinación, el iruque, cola de caballo, y el okpele, cadena de adivinación. Cada una tiene un significado y uso específico en las ceremonias y consultas. Los pataquíes son las historias y leyendas que transmiten las enseñanzas de los orishas. A través de los pataquíes de Orula, aprendemos lecciones sobre la paciencia, la sabiduría, la justicia y la importancia de seguir el camino correcto. Estos relatos son fundamentales para entender la filosofía de nuestra religión. Según uno de los pataquíes más conocidos, fue Orula quien salvó a la humanidad de la destrucción al ofrecerse como intermediario entre Olodumare, Dios Supremo, y los hombres. Gracias a su sabiduría y sacrificio, se restableció el equilibrio en el mundo. Se dice que Orula no consume alimentos picantes. Por eso, al preparar las ofrendas, se debe evitar incluir ingredientes como el ají o la pimienta. Esto es una muestra de respeto hacia sus preferencias y tradiciones. Orula tiene una relación especial con los niños. Se cree que protege su inocencia y guía su camino. Por eso, es común que se realicen ceremonias para bendecir y proteger a los más pequeños bajo su manto. Aunque sus raíces están en África y Cuba, la devoción a Orula se ha extendido por todo el mundo. Personas de diferentes países y culturas han adoptado sus enseñanzas, enriqueciendo la diversidad y alcance de nuestra religión. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes un pataquí muy especial que resalta la grandeza y compasión de Orula. Este relato nos muestra cómo Orula, con su sabiduría infinita, salvó a la humanidad de su propia destrucción. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era joven y los hombres caminaban sin rumbo, la tierra se llenó de caos y desorden. Los hombres habían perdido el respeto por las leyes divinas y vivían en constante conflicto, sembrando destrucción a su paso. Olodumare, el Dios supremo y creador de todo lo existente,
observaba con tristeza cómo la humanidad se alejaba del camino correcto. Decidió entonces convocar a todos los orishas para discutir el destino de los seres humanos. Muchos orishas, cansados de los desmanes de los hombres, apoyaban la idea de que la humanidad debía ser eliminada para restaurar el equilibrio en el universo. Sin embargo, Orula, el orisha de la sabiduría y la adivinación, sintió una profunda compasión por los seres humanos. Sabía que, aunque habían cometido errores, tenían dentro de sí el potencial para cambiar y corregir sus caminos. Orula se presentó ante Olodumare y dijo: «Padre mío, si destruyes a la humanidad, jamás conocerán la luz de la sabiduría, ni tendrán la oportunidad de redimirse. Permíteme bajar al mundo y guiar a los hombres. Les enseñaré el camino del Ifá, para que puedan conocer su destino y vivir en armonía con las leyes divinas». Olodumare, impresionado por la pasión y determinación de Orula, le respondió: «Orula, si crees que puedes cambiar el corazón de los hombres, te concedo el permiso para intentarlo. Pero debes saber que es una tarea difícil y requerirá de toda tu sabiduría». Así, Orula descendió al mundo de los humanos, se disfrazó de un humilde peregrino y comenzó a recorrer pueblos y aldeas, compartiendo su conocimiento y enseñando las verdades del Ifá. Les mostró cómo a través de la adivinación podían entender su destino y tomar decisiones que los llevaran por el camino correcto. Poco a poco, los hombres empezaron a cambiar. Aprendieron a respetar a los orishas, a vivir en equilibrio con la naturaleza y a tratarse unos a otros con justicia y compasión. La oscuridad que cubría el corazón de la humanidad comenzó a disiparse, dando paso a la luz de la sabiduría. Olodumare, al ver el cambio en los hombres, se sintió complacido y dijo: «Orula, has demostrado que con guía y conocimiento, la humanidad puede encontrar su camino. A partir de hoy, serás el consejero y maestro de los hombres. Te otorgo el poder de conocer los secretos del destino y de ayudar a aquellos que busquen tu consejo». Desde entonces, Orula se convirtió en el orisha que guía a la humanidad a través del Ifá, ayudándonos a entender nuestro propósito y a vivir en armonía con el universo. Este pataquí nos enseña varias cosas importantes: el poder de la sabiduría y la paciencia. Orula nos muestra que, con sabiduría y paciencia, es posible transformar incluso las situaciones más difíciles. La capacidad de redención. Todos tenemos la posibilidad de cambiar y mejorar. No importa cuán perdidos estemos, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a aprender y crecer. La importancia de la guía espiritual. Contar con la orientación de Orula y los orishas es fundamental para encontrar nuestro camino y vivir en equilibrio. Al celebrar el Día de Orula, recordamos este sacrificio y compromiso que hizo por la humanidad. Es un día para agradecerle por su infinita sabiduría y por estar siempre dispuesto a guiarnos. Recuerden, mis hermanos y hermanas, que no estamos solos. Orula camina con nosotros, ofreciéndonos su sabiduría y protección en cada paso que damos. Sigamos sus enseñanzas, vivamos con integridad y mantengamos viva la llama de nuestra fe. Con este hermoso pataquí cerramos nuestro recorrido de hoy. Espero que todo lo compartido les haya sido de gran valor y que sientan en sus corazones la presencia y guía de Orula. Antes de despedirme, les invito una vez más a que se suscriban al canal Ofun Oshe, si aún no lo han hecho. Denle un me gusta a este video y compártanlo con quienes crean que puedan beneficiarse de este conocimiento. Juntos seguiremos creciendo y fortaleciendo nuestra hermosa comunidad. Que Orula los bendiga y los guíe siempre. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Iboru, Iboya, Iboshishe.